Muy bien, quiero saludar a todos los hermanos de la iglesia allí en New Jersey. He estado viendo a través de la aplicación de Zoom todos los nombres, algunos tienen los nombres, veo a Estefanía, a la familia Claudio, a Lupe Ávila, a Blanca Mazariego, a Joaquín Hernández, a Silvia que nos acaba de cantar. Luego entonces está Rita de la Cruz, Sara Cartagena, y Wendy, y Eden, Erika, Rodoceni, Olivia, Sami, Karen, Taylor, Galaxy, no, Galaxy es el teléfono, el iPhone no, también es un teléfono, no es el nombre de nadie, Ismael, Carrasco, Wendy, y entonces aparecen después todos los números de teléfonos. ¿Me escuchan bien ustedes allí, mis hermanos? Muy bien, qué lindo que estamos comunicados. Estamos a la distancia, estamos lejos, sin embargo estamos cerca. Y cada uno de ustedes me tienen en el living de su casa. Algunos veo que están cómodamente sentados. Ahí la familia Claudio, veo que están afuera de la casa. Allí muy bien, es un día agradable, no está lloviendo, aquí sí está lloviendo en Boise, en Idaho, y veo que algunas personas, entonces algunos hermanos están aprovechando estar fuera de la casa para poder escuchar este sermón. Quiero expresarles mi alegría por estar con ustedes y agradecerle al pastor Carlos Díaz porque me invitó a predicar la palabra de Dios en esta mañana. Yo quisiera elevar una oración al Señor antes de comenzar para pedir la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, gracias por esta mañana de sábado. Gracias porque a pesar de que esta pandemia nos ha puesto en nuestras casas y estamos físicamente separados, estamos comunicados a través de este medio que nos ofrece la tecnología, pero unidos todos en una misma fe, todos unidos en el corazón, y queremos pedirte que tu Espíritu nos acompañe y al leer tu palabra podamos captar el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Yo les voy a hablar de emociones. Esta es una particular experiencia que estamos padeciendo como humanidad. Nunca antes en la historia de la humanidad hubo una situación como la que estamos viviendo ahora. Sí que hubo pandemias, pero estas pandemias alcanzaban naciones, incluso continentes, pero nunca a la totalidad del planeta. Esta es una experiencia de nuestros tiempos, tiempos de globalización de la economía, globalización de una cultura consumista, globalización de los medios de comunicación, o sea, se achicaron las distancias y el mundo se hizo muy pequeño. Globalización de las cosas buenas y de las cosas malas y también de la pandemia. Pero pensemos, mis queridos hermanos, en lo que significa esta pandemia. Es una gotita de saliva que ha derrumbado los muros de separación. Una gotita de saliva que ha desdibujado las fronteras de las naciones. Una gotita de saliva que nos ha unido a todos
en una misma experiencia toda la humanidad y nos ha igualado, porque esta gotita de saliva que trae un virus no hace acepción de personas, no hace ningún tipo de acepción. Aquí entramos todos, pobres, ricos, blancos, amarillos, negros, los colores que ustedes se imaginan de nuestra piel, entramos absolutamente todos. Y esta es una experiencia que viene en esta hora de la historia del mundo a decirnos muchas cosas. En primer lugar, el Señor quiere revelarse en nuestro corazón como nunca antes. Así como esta pandemia trae una experiencia nueva para toda la humanidad, esta es la gran oportunidad para que Dios se revele en nuestro corazón de un modo totalmente nuevo. Si nosotros pasamos esta pandemia sin haber conocido a Jesús, en vano pasamos esta pandemia, en vano experimentamos el confinamiento con todo el desgaste psicológico, económico y el desgaste incluso de nuestra salud. Pero si pasamos la pandemia habiendo conocido más a Dios, habrá valido la pena la prueba. El apóstol Santiago, en el capítulo 1 de su epístola, nos dice en el versículo 2 que tengamos gozo por las pruebas que estamos padeciendo. Ahora, ¿cómo podemos tener gozo en la prueba? Pues entonces debemos saber qué significa una prueba para saber cómo tener gozo en la prueba. Pero antes de hablar acerca de lo que es una prueba, quiero decirles que el apóstol también dice en el versículo siguiente de ese capítulo 1, en el versículo 3 de su epístola, que la prueba trae consigo paciencia y la paciencia nos hace completos en todas las cosas. Es decir, nos hace sabios. Por lo tanto, yo infiero que el apóstol San Pablo nos dice que solo mediante la prueba el Hijo de Dios conoce a Dios. Solo mediante el sufrimiento podemos crecer y alcanzar sabiduría. ¿Por qué? Porque la bonanza, el estado, digamos, de bienestar, es un estado en el que padecemos pasivamente y disfrutamos de la vida, pero el estado de bienestar e incluso el éxito puede envanecernos y hacernos olvidar de Dios. Sin embargo, la prueba nos lleva a buscar a Dios. Ahora ustedes dirán, ¿qué significa entonces la prueba? ¿Dios quiere nuestro sufrimiento? ¿Dios quiere que suframos para que nosotros podamos buscarlo? De ninguna manera. Ella sufrió por nosotros. La prueba Dios no tiene el propósito mediante la prueba de hacernos sentir. Dios tiene mediante su palabra el propósito de que aprendamos en medio de la prueba y del sufrimiento de que Dios nos ama. Él lo dice claramente también en Santiago capítulo 1, cuando dice que Dios no tienta a nadie, es decir, Él no es tentado por el mal, ni quiere nuestro mal. Por lo tanto, no podemos decir que el origen
de esta pandemia ha sido Dios. La naturaleza misma se ha comportado de este modo. La naturaleza es como que está gimiendo por liberación. El hombre ha hecho mal uso de los recursos de la creación y la tan consabida vida de bienestar que el hombre procura en este mundo se ha convertido en un peligro para la subsistencia de la vida en el planeta, y el hombre no ha tenido límites. Entonces caemos en esta situación porque este virus también es consecuencia de la manipulación que el hombre ha hecho de la creación. Por lo cual Dios permite que las cosas sucedan para nuestra admonición, para el desarrollo de nuestra paciencia y para que, siendo pacientes, podamos conocer más a Dios. Ahora, ¿cómo podemos conocer a Dios en medio de esta pandemia? Si nosotros vamos a Mateo capítulo 28, nos encontramos con un incidente. Jesús viene de tener una jornada de trabajo, de predicación, fatigado y cansado al terminar el día, toma la barca con los discípulos y quiere cruzar a la otra costa. En medio del mar de Galilea hay una tormenta, se desata una tormenta. Los rayos caen sobre la barca comienza a zozobrar, los discípulos se sienten preocupados, miran a los costados y no ven en la nave a Jesús, lo buscan y lo encuentran en la bodega de la embarcación descansando plácidamente. Entonces le dicen a Jesús: ¿cómo es posible que estés descansando en medio de esta tormenta? Jesús se levanta y lo primero que hace es reprocharles y les dice: hombres de poca fe. Inmediatamente Jesús manda que los vientos y las aguas se detengan y la tormenta se convirtió en el mar que estaba bravío, se convirtió en un lago sereno. Y entonces los discípulos pensaron, y Mateo registra que dijeron: ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Ese mismo hombre que hasta los vientos le obedecen, horas antes había sido interpelado por un religioso, un escriba, que le dijo: maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió: las zorras tienen guarida, las aves nido, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora, fíjense ustedes el contraste de esta declaración con la escena que les acabo de describir en el mar de Galilea. El Hijo de Dios, que no tenía dónde recostar su cabeza, es el que manda a los vientos y a las aguas a que se detengan y para la tormenta. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las aguas, la naturaleza toda, le obedece? Es el mismo que había dicho que no tenía dónde recostar su cabeza. Y acá hay dos lecciones. La primera es que nosotros, mis hermanos, vivimos buscando
el sustento de nuestra vida y nos afanamos por ello. Trabajamos 30 años o más para poder tener una casa. Luchamos y nos sentimos felices cuando podemos tener un auto 0 kilómetros. Y algunos no se contentan con una casa, sino que quieren 2, 3, 4, 5, 10. Cuando busco en YouTube alguna información, algún tipo de programa que pueda ser edificante, uno se encuentra siempre con videos de cómo usted puede ser más rico. Antes de ayer veía un video que un señor decía que había llegado a este país cuando tenía 50 años y ahora con 65 años tenía 10 casas. Y quería darles el secreto y tenía un programa, yo vi que tenía 91.000 seguidores, de cómo tener más casas. El Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Y esto nos pone en perspectiva de lo que realmente debemos nosotros buscar. Dice Mateo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Esta pandemia, mis hermanos, nos ha puesto a pensar realmente en qué es lo más importante en este mundo. No son las casas, no son los bienes materiales, no son las cosas que el mundo puede ofrecernos, sino Jesús es lo más importante. Por eso yo les decía, mis queridos, si pasamos la pandemia habiendo conocido a Jesús, entonces bien valió la pena toda la ansiedad, toda la incertidumbre que hemos padecido. Y vamos a volver a este sentimiento, a la ansiedad y a la incertidumbre. Pero quiero retomar, para hacer una síntesis de lo que vengo diciendo del apóstol Santiago, ilustrado por la escena de la tormenta en el mar de Galilea, diciéndoles, mis hermanos, ustedes no crean que Dios los está persiguiendo porque quiere hacerlos caer en el pozo de la depresión, porque quiere sacarles la paz interior, porque quieres llevarlos a la ansiedad y a la incertidumbre porque no tienen trabajo, porque quiere estimular el miedo en ustedes para que lo busquen. El apóstol Santiago en el capítulo 1, el versículo 16 dice, hermanos, no erréis, no os engañéis. El Padre al que vosotros amáis es el Padre de las luces, y de su seno viene todo don perfecto y toda buena dádiva, por lo cual Dios quiere nuestro bien. Pero vivimos en un mundo de pecado y estamos padeciendo las consecuencias de eso. Sin embargo, Dios no nos ha dejado solos. Dios está con nosotros para que en medio de la prueba nosotros nos aferremos a Él y podamos tener gozo en la esperanza, para que podamos tener paciencia, para que la paciencia engendre conocimiento de Dios y seamos completos en todo, dice Santiago, y de esa manera alcancemos sabiduría. Hemos captado esta primera parte del sermón. Nos queda claro cuál es el sentido de esta prueba para el creyente, para el Hijo de Dios. Los que hasta ahora me vienen siguiendo en el razonamiento solo hagan así y entonces estamos comunicados. Es como que cuando estoy en la iglesia los miro a los ojos y entonces ustedes me miran a mí y hacen así con la cabeza y yo no me siento que les estoy hablando a mi iPad, sino que les estoy hablando a ustedes. ¿Está bien? ¿Estamos siguiendo hasta ahora? Muy bien, mis hermanos.
Voy a pasar entonces muy bien, ahora Sami está con nosotros y Sara está tomando un té caliente y Rita también. Muy bien, mire que yo los estoy espiando en la casa, ¿eh? Y también estamos, bueno, estamos todos, Ismael Carrasco. Veo que algunos me están siguiendo también por teléfono. Muy bien, vayamos a la segunda parte de nuestro sermón. Y ahora voy a retomar una palabra que yo mencioné recién, que es incertidumbre. Cuando corría el viernes 30 de abril de 1953, para los niños y para los jóvenes, pensar en esa fecha es pensar en un día muy lejano del siglo pasado. Pues bien, ese día lejano, muy lejano del siglo pasado, fue el día de mi nacimiento. Así que fíjense si seré viejo, ya soy centenario. El 30 de abril de 1953, a las 3 de la mañana, mi madre se despertó con dolores de parto. En ese momento, ella no pensó que en realidad estaba en los últimos minutos u horas del proceso de dar a luz. Mi padre la había abandonado, ella estaba sola. Y mi hermano, un pequeño bebé de apenas 2 años, la edad de mi nieto ahora, estaba durmiendo junto a ella. Mi madre sintió incertidumbre por su vida y también por la vida que ella tenía en su vientre. Y le pidió a Dios y le dijo a Dios, si has de salvar una criatura o si has de salvar una vida, salva a esta criatura y llévate la mía. En ese momento que mi madre estaba sola, 30 de abril de 1953, a las 3 de la mañana, y no podía siquiera salir a la calle para pedir ayuda, hizo una oración en medio de la incertidumbre, y golpeó la pared contigua del pequeño departamento donde ella vivía. El dormitorio donde ella dormía lindaba con un departamento donde había alguien que se había mudado 15 días antes. Golpeó la pared y golpeó la pared y golpeó la pared. Y no hubo respuesta. Hubo un gran silencio de varios minutos y mi madre sintió mucha incertidumbre durante ese tiempo, hasta que apareció una señora. Esa señora era una enfermera, una partera, mi madre ni sabía. Era una partera adventista del 7º día. Mi madre no sabía. Y le ayudó a mi madre a darme a luz. En la hora de la muerte, Dios es el que da vida. En la hora más oscura, Él es el Padre de las luces, de cuyo seno viene todo don perfecto y toda buena dádiva. Mi madre alcanzó ayuda sin haberlo previsto. El médico le dijo que yo iba a nacer a mediados de mayo y me había aparecido antes en este mundo. No preparó nada, imprevistamente se vio en esa situación, pero Dios no la dejó sola. Y acá estoy yo predicándoles. Cuando yo tenía 18 años,
yo estaba muy rebelde con la vida. Estaba muy rebelde con la vida. Y mi madre me cuenta esta historia. Y ella me dijo, yo no sabía esta historia. Y ella me dijo que en medio del parto, ella dijo estas palabras: y has de llevarte una vida que sea mi vida, conserva la vida de esta criatura. Y fíjense en lo que dijo mi madre. Y ella no era adventista del séptimo día. Simplemente era una criatura que estaba clamando a su creador. Le dijo a Dios: si has de salvar esta vida, Señor, yo te la entrego para que Él sea un predicador de tu palabra. Yo a los 18 años estaba muy rebelde. No conocía a Cristo. Ni me interesaban las cosas religiosas. Pero tal fue el impacto de esa palabra de mi madre en mi corazón, que yo a los 2 meses me convertí a Cristo. Y a los 6 meses me fui a estudiar teología para prepararme a fin de ser un pastor. Y hace 42 años que soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mis queridos, Dios escribe derecho en líneas torcidas. En medio de la prueba, mi madre se gozó cuando tuvo ayuda y dio a luz esa criatura que ella estaba esperando. Con amor lo hizo y me crió con muchas limitaciones materiales, pero me crió de rodillas, orando, pidiéndole a Dios lo que el mundo no podía darle, pidiéndole a Dios lo que las circunstancias no podían darle. A pesar de las circunstancias, de la pobreza y de las limitaciones, de la soledad, ella estaba criando 2 hijos y gracias a Dios pudo sacarlos adelante. ¿Qué quiero decirles a ustedes, mis hermanos, con esto? Que cuando nos creemos que estamos solos, en medio de la prueba, que produce paciencia y nos da y nos hace más aptos, y dice el apóstol Santiago, hace que estemos más preparados en todas las cosas, porque esto es lo que trae el sufrimiento del que aprendemos, no del sufrimiento del que no aprendemos, porque los seres humanos podemos no aprender siquiera del sufrimiento, pero si aprendemos del sufrimiento, esto es lo que nos trae el sufrimiento: sabiduría. Entonces yo señalo también otro punto: la oración, el poder de la oración. El poder de la oración en medio de la prueba. El poder de aquella oración que mi madre elevó en medio de la prueba dio como resultado de que Dios interviniera y de que Dios finalmente llevara las cosas de tal manera que se cumpliera el deseo profundo de mi madre, que este servidor, que esa criatura que nació entre gritos y llantos en la soledad de ese pequeño departamento, ni siquiera en un hospital, sea hoy el que les predica la palabra. Porque finalmente yo me di cuenta, después que mi madre me contó esa historia, que mi libertad no existe cuando hay un llamado divino desde antes de la fundación del mundo. Lo que existe es la soberanía de Dios. Y cuando Dios nos llama, no podemos resistir. Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según
nos ha escogido en Él. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos hechos suyos, seamos santos, sin mancha, delante de Él, separados para Él. Eso significa ser santo. Sin mancha, ¿cómo? Si yo estoy lleno de manchas. No, Jesús limpia nuestras manchas diariamente con su preciosa sangre. Él continuamente nos está purificando. Cada momento que elevamos una oración a Él en su nombre, su sangre se hace poderosa en nuestra vida para perdonarnos todo pecado, todo pecado. Por eso sentimos gozo en medio de la prueba, dice el apóstol Santiago. Ahora vayamos al capítulo 17 de San Juan y vamos a tener ahí el poder de la oración de Jesús. Nosotros no podemos conocer a Jesús en medio de esta prueba que estamos viviendo si nosotros no nos compadecemos de los sufrimientos del Maestro. ¿Entendemos esto? Nosotros decimos conocer a Jesús. Y quizá lo que conocemos es una doctrina, quizá lo que conocemos es una fe que se nos fue dada y que recibimos intelectualmente, pero no hemos contemplado a Jesús. Pero en esta pandemia Jesús ha venido para que nosotros lo contemplemos en su dolor y en su sufrimiento, porque a menos que podamos comprender a Jesús y compadecernos de Él, no podemos saber quién es realmente Jesús, ni podemos tenerlo en nuestro corazón, ni podemos orar a Él. Fíjese todas las consecuencias que tiene. Quizá hemos estado por años en la iglesia, por años, y hemos visto a Jesús simplemente de lejos. Hemos seguido a Jesús de lejos, como esa multitud que seguía a Jesús por las diferentes aldeas y pueblos de Palestina, mirándolo de lejos. Algunos de ellos finalmente se entregaron y padecieron por él, pero la otra gran multitud que lo miraba de lejos terminó crucificándolo. Por eso a Jesús no podemos mirarlo de lejos, tenemos que mirarlo muy de cerca y ser amigos de él, compadecernos con él y estar dispuesto a sufrir con él. ¿Cómo se sufre con Jesús? Esa es la pregunta. Si vamos al capítulo 17 de San Juan, mis queridos hermanos, vamos a ver ahí a Jesús en un estado emocional semejante al que nosotros estamos hoy. Jesús tiene ansiedad. Ahora ustedes dirán, ¿cómo Jesús pudo tener ansiedad si Él era Dios? ¿Cómo Jesús oró? ¿Por qué Jesús oró si Él era Dios? Si Él lo sabía todo. Bueno, quiero decirte, mi querido hermano, que no era así. Dice Elena de White en la página 701 del Deseado de todas las gentes, que Jesús no veía más allá de los umbrales de la tumba. Él sintió el aguijón de la muerte, la tristeza de la separación. Él tenía que separarse de sus seres amados. ¿A quién le gusta separarse de sus seres amados? Ayer yo hablé por teléfono con mi esposa y le dije, estoy muy triste. Y me dice, ¿por qué? Porque te extraño. Yo la amo a mi esposa. Yo no quiero separarme de ella, pero ella fue a ayudar a Houston, a mi hija, que se estaba mudando de Pittsburgh, y la tomó la cuarentena y allá se quedó muy feliz con mi nieta, con su nieta, con nuestra nieta. Así que está teniendo una cuarentena feliz y yo estoy feliz por ella, pero yo estoy solo. Pero no me estoy quejando, para nada. Al contrario, es mi parte
en esta circunstancia en la que estamos viviendo, porque mi nieta, en medio de una mudanza de 3 años, necesita que le cambien los pañales, que le den de comer, que estén con ella, mientras los padres trabajan duro. Entonces, Jesús no quería separarse de sus discípulos. ¿Quién quiere separarse de sus amados? Pensemos aquel día cuando nosotros abrazamos a nuestra madre y a nuestro padre, miramos el camino, dejamos la casa atrás y nos fuimos. Algunos de nosotros nos podemos llegar a poner nostálgicos si miramos atrás y llorar por aquel momento de separación. Pensemos en los seres amados que los inmigrantes dejan en sus países. Hay madres que dejan incluso a sus hijos por tanto sacrificio. Pongámonos en los pies de Jesús, en las sandalias de Jesús, y compadezcámonos de Él para que podamos compadecernos de aquellas personas cuyas vidas fueron atravesadas por el dolor de la separación, cuyas vidas están llenas de carencias, de necesidades insatisfechas, de el frío de la separación. Nosotros no podemos entender a Jesús si no podemos entender el sufrimiento de nuestros hermanos. No podemos amar a Jesús si no amamos a nuestros hermanos que sufren a causa de la separación. Dice el apóstol San Juan en Primera de Juan que no podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto y no amamos a nuestros hermanos a quienes hemos visto. Esto significa compadecerse de los sufrimientos de Jesús. Ahora Jesús está para separarse de sus seres amados. A pocas horas lo han de matar. En medio de ese estado de incertidumbre por su propia suerte y por la suerte de sus discípulos, Él hace esta oración. Padre, la hora ha llegado. Jesús sabía que la hora había llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado. Glorifícame al lado de ti, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces Jesús continúa, capítulo 17, versículo 9 de San Juan. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús ora por ti y por mí, porque nosotros somos herencia de Jehová. Nosotros somos sus hijos. Dice el apóstol Santiago, somos primicias de sus criaturas. Dios nos ama. El Padre nos ha entregado al Hijo y el Hijo nos guarda en su espíritu. Ahora, en el versículo 10 dice, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Yo he sido glorificado en ellos. ¿Por qué? Porque los discípulos habían recibido la palabra y ya habían dado muestra del poder de la palabra, porque había transformado la vida de sus discípulos.
Jesús es glorificado en sus discípulos que habían recibido la palabra y que la palabra había transformado sus vidas. Mis hermanos, Jesús quiere glorificarnos a nosotros para que los que reciban como dijo el pastor, nuestra vida da frutos y somos glorificados por el Padre cuando vemos los frutos del Padre en la vida de los demás. Y dice Jesús, y ya no estoy en el mundo. Fíjense que Jesús ahora, mediante la fe, capta de que aquella oración iba a ser respondida, porque sabe que ya no estaba en el mundo y que iba a estar en pocas horas en la presencia del Padre. Y dice, y ruego por esto porque no son del mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno en ti, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración de Jesús es una oración preciosa. Tiene 3 partes. Jesús ora primero por sí mismo, para que Dios lo sostenga en medio del sufrimiento y se cumpla de ese modo el plan de salvación. Esta es la gloria que pide Jesús. No pide gloria para sí. La gloria que pide Jesús es que el Padre acepte su sacrificio. Ha llegado la hora. El plan diseñado desde antes de la fundación del mundo, el plan de salvación, estaba siendo consumado e iba a ser completado en la cruz del Calvario. La gloria de Cristo iba a aparecer en la ignominia del dolor y del sufrimiento de la cruz. ¡Qué paradójico! ¿Cómo puede ser cuando la gloria del mundo es totalmente otra cosa? Pero la gloria de Dios se manifiesta en los sufrimientos de Cristo que hacen posible que por su sangre seamos todos redimidos, todos salvados. Dame esa gloria que tuve antes de que el mundo fuera. Jesús ahí tiene una profunda intuición de su condición divina, de su condición mesiánica. En esa oración Jesús expresa toda su humanidad, pero también Jesús expresa toda su divinidad. Y luego de orar por él para que el Padre lo sostenga en medio del sufrimiento, ora por los discípulos y le pide al Padre que los guarde como él los guardó. Ahí está otra vez el Jesús humano que se compadece porque sabe que ha de dejarlos solos, como ovejas, lo dice en la Escritura, en medio de lobos. Y palpita con ellos, se siente con ellos, siente el corazón de ellos. Y en medio de ese pedido hace un par de testimonios y dice, gracias Señor, porque tú me has glorificado transformando los corazones de ellos. Por eso no pido por el mundo, pido por ellos, porque ellos recibieron mi palabra y ellos la aceptaron. Pero fíjense que luego de orar por los discípulos, Jesús ora por ti y por mí, porque dice, Padre,
Esto no lo dice literalmente, pero lo escuchamos entre líneas. Padre, no abandones la obra de tus manos. No solo ruego por ellos, sino por los que habrían de venir por la palabra de ellos. Ruega por los que habrían en las edades de creer en Cristo como su Salvador. Ruega por ti, ruega por mí. Y nos está diciendo en esa oración Jesús que cuando nosotros estamos en medio de la prueba, somos glorificados porque hemos recibido en medio de esa prueba la palabra que fue sembrada, según el apóstol Santiago, en nuestro corazón. Por eso él aconseja en el capítulo 1 de Santiago: dejad toda maledicencia, apartaos de toda impureza y está atento, permite que germine la palabra sembrada en tu corazón para la salvación de tu alma. ¿Qué quiere decir Santiago con eso? De que somos malos y que a pesar de que somos malos, Dios sembró en nosotros la palabra porque nos ama. Jesús está feliz y siente gozo porque sus discípulos recibieron la palabra. Y ahora le dice al Padre: Padre, te ruego, Padre, que los guardes. Y no solo a ellos, sino los que habrían de venir por la palabra de ellos. ¿Para qué? Y acá hay dos conceptos que aparecen en los siguientes versículos. Uno de ellos lo leí, el último precisamente, y voy a volver a él, a ese versículo. Yo en ellos y tú en mí. Voy a volver al anterior, al versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo primero que pide es unidad en medio de la unidad de su pueblo, de sus hijos. Luego dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Repite este concepto de unidad. Y luego dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Otra vez insiste en el tema de la unidad Jesús, versículo 23. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La unidad en el amor que se expresa en la unidad en un mismo sentir. Unidad no es uniformidad, no significa que seamos todos iguales. Podemos ser muy distintos, podemos opinar incluso distintos, pero la intención de nuestro corazón está motivada, está purificada por el amor de Cristo. Esta es la oración de Jesús. ¿No es acaso, mis hermanos, una oración maravillosa que viene a darnos esperanza en medio de la oscuridad de la pandemia? Esto que yo estoy levantando la mano es decir amén. Yo digo amén, amén, amén. Sí, hermanos, decimos amén a la oración de Jesús. Esta es una oración preciosa. Yo quiero, mis queridos, decirles que estoy escribiendo un libro que se llama Las oraciones en pandemia. Es un pequeño librito donde van a haber 10 oraciones que están en español y en inglés. 10 oraciones que yo escribí y que yo quiero compartir con la iglesia en Norteamérica cuando finalmente termine. Antes de ayer yo terminé de escribir la última oración, la séptima oración, no la última. Faltan todavía 3 porque quiero que sean 10 oraciones.
Y quiero leerles una oración que yo escribí, que es la oración del Padre, la oración que eleva el Padre por nosotros. Perdónenme que estoy buscando esta oración en mi teléfono, pero ya ustedes la van a tener. Yo primero hice una oración del Hijo. La oración del Hijo es la oración en la que yo expreso mi incertidumbre en medio de esta pandemia. Esa es la oración del Hijo, donde digo, Señor, ¿no ves que estamos solos llevando las cargas de nuestro corazón? ¿No ves, Señor, que estamos llevando en la valija de nuestras vidas? Estamos llevando una gran carga e incluso te estamos llevando a ti, porque cuando nosotros estamos en incertidumbre, ponemos a Dios en la valija y lo cargamos a Dios y cargamos a Jesús sobre nuestros hombros. Cuando Jesús dijo, no, yo os llevaré vuestras cargas, poned sobre mí toda vuestra ansiedad. No necesitáis cargarme a mí, sino lo que tú necesitas es que yo te cargue a ti. Entonces, yo escribí esa oración y después de esa oración escribí la oración del Padre. La oración del Padre es una oración de invitación que dice, en la que el Padre expresa su deseo de que nosotros pongamos sobre él la carga. Y aquí está la oración del Padre. Ustedes dirán, ¿cómo el pastor puede hablar en nombre de Dios? No, yo no soy Dios ni quiero hablar en nombre de Dios, sino en nombre de Jesús, que son las palabras de Jesús que están en la Escritura y que muchas veces las leemos y las olvidamos. La oración del Padre es las palabras de Jesús y promesas de Jesús que hoy yo las articulé a través de la oración que Dios nos hace a nosotros y que hoy el Señor te está haciendo a ti. Es una gran invitación. Me dices, Padre nuestro, si así me nombras, ¿por qué me preguntas si puedo llevar tus cargas de dolor? Elígeme, ven a mí como el ave que en la oscuridad del bosque toma vuelo al encuentro del resplandor. Me dices, santificado sea tu nombre. ¿Cómo santificarte si toda tu vida gira en torno de tus afanes? Elígeme y le sacaré el veneno a las flechas de tus preocupaciones, que podrán herirte, pero jamás matarte. Me dices, venga a nosotros tu reino. ¿No es esta la hora en la que se arriesga tu cuerpo cuando se desnuda tu alma? Elígeme, no tengas miedo, porque mi buena voluntad es llenarte de gracia. Me dices, hágase tu voluntad. ¿Hay algo más libre que un ave en el cielo o algo más bello que un lirio en la tierra que obedecen alegres y en silencio la ley del universo? Elígeme y serás como ellos, que hacen mi voluntad sin proponérselo. Me dices, danos hoy el pan nuestro. ¿No vales tú mucho más que las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, pero yo las alimento? Elígeme, y tu trabajo tendrá un sentido, y tus afanes un destino eterno. Me dices, perdona nuestras deudas. ¿No nacen ellas de tus envidias y tus tristezas a causa de la comparación y la confrontación? Elígeme
y te enseñaré la justicia de ser manso y humilde de corazón. Me dices, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿No sabes que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos? Elígeme y te sostendré cuando se tiente a olvidarse de mí tu corazón cansado. Me dices, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo puede caer a tierra sin que yo lo sepa. Tú eres más que toda una bandada de gorriones. Por eso no tengas miedo ni ansiedad. Elígeme ahora y nacerás nuevamente. Sentirás el instante en que el reino te traspasa tu tiempo, para que tus días se vayan contando con la eternidad. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano. Elijamos en esta hora siempre a Jesús. Él dice, elígeme, elígeme, elígeme. Que Dios te... Padre nuestro que estás en los cielos y en nuestro corazón, esta mañana venimos a ti para agradecerte por Jesús, por sus sufrimientos y por su oración. No podríamos entender su oración si no podemos comprender su encarnación, cómo Él asumió nuestra naturaleza para salvarnos. No podemos entender el poder de Cristo en nuestro corazón, en nuestra hora, si no podemos entender el poder de la oración. Por eso, Señor, la oración y los sufrimientos de Jesús van juntos. Y la oración se va forjando en esa decisión de seguirlo a Él, de mirarlo en todo momento, de entregarnos a Él y de hacer su palabra. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de quien ha inspirado en nosotros leer tu palabra y hacer nuestra su oración. Cristo Jesús. Amén.